Muy queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Ayer hemos comenzado la tercera semana de la Cuaresma y en esa tercera semana seguramente hemos ya profundizado, ¿verdad?, en ese desierto, muchas cosas que debemos cambiar y debemos corregir en nuestra vida. Hoy en el Evangelio nos recuerda Jesús episodios donde en tiempos antiguos, en tiempos de necesidad de lluvia, de comida, Dios enviaba, ¿verdad?, a sus profetas solamente a aquellos que eran humildes y sencillos de corazón. Muchas veces la necesidad, ¿verdad?, nos vuelve soberbios y esa soberbia hace de que las maravillas de Dios no se manifiesten en nuestra vida. Hace de que Jesús pase de largo a predicar y a bendecir a otros que son humildes y sencillos. Hoy nos dice el Señor en el Evangelio, nadie es profeta en su tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Que nadie es profeta en su propia vida, en su propia tierra, en cuanto a que nos gusta que nos den, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos feliciten, que nos den reconocimientos. Pero a veces lo que no nos gusta es que nos digan lo que tenemos que cambiar o decirnos a nosotros mismos lo que tenemos que cambiar. Te invito, hermano, a que vivas esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Con humildad pidámosle al Señor que nos hable al corazón y que haga nuestro corazón dócil, humilde, sencillo, para que la acción de Dios penetre y sea eficaz. Queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Purifica, Señor, y protege siempre a tu iglesia, con tu ayuda inagotable, compasión, ya que sin ti no puede encontrar la salvación. Dirígela siempre con la protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había sido dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria,
Ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor. Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: Anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: Al recibir estas sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿Soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y sus carrozas y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: Ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzca allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre tan terrible en todo el país, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga
se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, mis queridos hermanos, seguimos en el tiempo de la Cuaresma que nos hace reflexionar. Y fíjense en ustedes que en el proceso de la conversión y de la Cuaresma, pues vamos viendo cosas, ¿verdad?, de Jesús con mayor claridad. Y Jesús durante estos días nos ha hablado mucho, ¿verdad?, de la conversión, del arrepentimiento sincero de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y nos hace incluso eso, volver a los brazos del Padre misericordioso, como lo escuchábamos el sábado pasado. Pero hay algo que hoy el Señor nos hace ahora reflexionar. Y es que si nosotros, queridos hermanos, podemos decir que somos pecadores, pero si el pecado nos llena de soberbia, que es un pecado también grave, si no quitamos la soberbia, entonces, ¿cómo podemos nosotros, primero, arrepentirnos y segundo, reconocer nuestros pecados? Pero ¿cómo podemos nosotros de parte de Dios, ¿verdad?, recibir la gracia, sentirnos perdonados, sentirnos amados por el Señor? Si resulta que el pecado, ¿verdad?, ha hecho en nosotros tanto daño que nos ha hecho como que resignarnos y aceptarnos así tal y cual somos. Y por eso, ¿verdad?, Dios nos da hoy una lección, tanto en el Evangelio como en la primera lectura. En la primera lectura, y Jesús hizo mención en el Evangelio, a Naamán. Este hombre tenía lepra, pero este hombre tenía riquezas, tenía dinero, tenía de todo, tenía sirvientes, tenía criados. Y él solo pensaba era en él y en su poder y en su riqueza, creyendo que su poder y su riqueza podía ser suficiente, ¿verdad?, para curarse. Y tenía la soberbia encima. Y la soberbia era tanto que incluso a él enviaron a un hombre, ¿verdad?, y que hiciera, ¿verdad?, una serie de cosas para que se curara. Pero aquel hombre todavía estaba cerrado, ciego, ¿verdad?, lleno de soberbia. Y entonces él se niega a la acción de Dios. Entonces, ¿qué es lo que lo niega a él, a esa acción? A él lo niega la soberbia, ¿verdad? Y eso es lo que a veces a nosotros, lo que hace que la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, se limiten, se cierren en nuestra vida. Naamán nos da hoy una lección. Y fíjese, Dios nos da a entender que Él no va a ejercer su misericordia ante la soberbia y la vanagloria, sino ante la humildad y la fe. Los criados se le acercaron y le dijeron: Padre, no te está pidiendo gran cosa, te está pidiendo algo sencillo.
¿qué vas a perder si lo haces? Y el hombre bajó, como decimos, ¿no? Bajó la guardia. Y ante bajar, ¿verdad? Bajarle 2 a su soberbia, pues aquel hombre aceptó, y es verdad, que voy a perder. Y aquel hombre se hizo humilde, y la fe, y por eso igual sucede con los que hoy pues pretenden imponer la voluntad de Dios, porque Naamán quería imponer la voluntad de Dios. Mire lo que nos dice ahora el Evangelio. En el Evangelio dice, nadie es profeta en su tierra. ¿Y qué dice? ¿Por qué dice Jesús esto? Porque dice, había en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. ¿Por qué Elías fue enviado a esa mujer cuando había mucha necesidad? Y es porque la mayor necesidad que había, las viudas necesitadas, pues como que a lo mejor no reconocían sus faltas, sus pecados. Entonces, aquella mujer viuda, dice aquí el Evangelio, a una viuda que vivía en Sarepta. Y a esa fue la que Dios acudió. Entonces, seguramente usted y yo queremos que Dios acuda a nosotros. ¿Cómo está la humildad? ¿Cómo está la fe? Porque cuando Dios se encuentre con nosotros, ¿verdad? Porque Dios a veces queremos encontrarlo es cuando lo necesito, ¿no? O sea, como la lamparita de Aladín, ¿sí? Voy a frotar la lamparita cuando, ¿qué necesito? Voy a llamar a Dios. Y sepa que cuando uno llama a Dios, ¿verdad? Dios va a acudir, pero te va a decir lo que tienes que hacer. ¿O qué quiere usted, hermano? ¿O qué queremos? Que Dios saque la varita mágica y tome. No importa, usted como está no cambie, yo le doy, sea como sea, esté como esté, yo le concedo el favor. No, así no actúa Dios. ¿Dónde actúa Dios, querido hermano y hermana? ¿Verdad? Actúa, vuelvo y repito, en los humildes, en los sencillos, en aquellos que, Señor, yo necesito, pero seguramente algo tú también me tienes que pedir. ¿Y qué le va a pedir Dios? Cambiar. ¿Qué le pidió Dios a Naamán? Haz esto, vaya, cumple esto y quedarás curado. Y así fue. Entonces, ¿qué nos pide Dios para quedar curados? Para llenarnos de la misericordia de Dios. Reconocer el pecado, arrepentirse, ¿verdad? Y aceptar que a lo mejor en muchas circunstancias de la vida, hemos buscado a Dios, le hemos levantado la mano a Dios. Aquí estoy, Señor, mire, necesito. Y así no es la fe, así no es el amor de Dios. No utilicemos a Jesús, queridos hermanos. Algunas personas pretenden utilizar a Jesús a su conveniencia. Y cuando utilizamos a Jesús a nuestra conveniencia, limitamos la voluntad de Dios. Y creemos que nuestra conveniencia es mejor que la conveniencia de Dios. Creemos que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Y eso no es así. Pidámosle al Señor hoy, queridos hermanos, que veamos a Jesús no solamente para el milagrito, que lo veamos como aquel que nos advierte, como aquel que nos sugiere, aquel que nos ama, aquel que de verdad se preocupa por nosotros y nos evita el mal y nos evita el castigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia. Pidamos al Señor para que juntos nos ayudemos en buscar a Jesús de corazón, sabiendo que Él nos va a recomendar lo que debemos hacer para alcanzar su favor. Roguemos al Señor.
Pidamos al Señor por todos nosotros, para que alcancemos la misericordia de Dios, para que alcancemos el perdón de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que nosotros experimentemos los favores de Dios desde lo que Él nos pide en esta Cuaresma. El ayuno, la oración, la caridad. Roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, queremos agradecerte el infinito amor que nos tienes. Te damos gracias porque tú nos sostienes y nos acompañas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio con el cual iniciamos solemnemente el tiempo de Cuaresma, para que por la práctica de la penitencia y de las obras de caridad podamos reprimir nuestras pasiones desordenadas y limpios de pecado merezcamos celebrar con fervor el misterio de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo.
Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte y aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, y todos los demás obispos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie, guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que repitan esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta nueva Cuaresma, por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. El auxilio de estos sacramentos que hemos recibido, Señor, haga que nuestros ayunos te sean agradables
y nos sirva de medicina por Jesucristo nuestro Señor. Derrama benignamente, oh Dios, el espíritu de profundo arrepentimiento sobre quienes se inclinan ante tu majestad. Haz que merezcan conseguir los premios que en tu misericordia prometiste de nuevo a quienes hacen penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de ser hijos de Dios y de llevar un camino cuaresmal, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Dios les bendiga.